es no buscar sin orden, sino fundada en una motivación razonable, salvo por ayuda, por emergencias, por supuesto que todos los códigos prevén, sino la idea de que las persecuciones sean razonablemente fundadas. Puede darse una excepción cuando se está persiguiendo a un sospechoso, como dice Estados Unidos versus Santa Ana, para prevenir la destrucción de evidencia. Y aquí tenemos el famoso caso Riley contra California, Chimey contra California, y en Riley es importante, que después lo vamos a ver, en donde la Corte dice, bueno, podemos secuestrarle el teléfono y podemos mirar lo que hay adentro, y cuáles son las posibilidades de hacerlo. Y bueno, hay posibilidad cuando está en peligro la vida de los agentes y esta persona puede utilizar ese elemento para atacarlos, para agredirlos, o cuando va a destruir la evidencia. Es decir, se da ese test de la posibilidad de ir más allá de lo que sería una mera aprehensión, hacer una requisa o requisar el contenido de algún objeto o teléfono o lo que fuera, siempre y cuando se den esos presupuestos. Pero la Corte de Estados Unidos desarrolla el caso de la exigencia creada, y dice, el test de la exigencia creada, dice que esa exigencia de protección o de no destrucción de evidencia debe ser real y no creada por los agentes para extralimitarse siempre su función. ¿Y cómo se podría comprobar o cómo se hace efectivo ese test? Los tribunales inferiores, ahí tienen algunos de los casos, lo dicen a partir de testigos confiables que no sean funcionarios policiales o por las circunstancias mismas del caso. Uno de los casos que se dio con esto es un ciudadano que mete la mano en el bolsillo y tenía un paquete de cigarrillos, y bueno, se hace todo un desarrollo a partir de por qué metía la mano en el bolsillo y la seguridad de los agentes. Entonces, para la Corte de Estados Unidos siempre la razonabilidad va a ser la piedra de toque, la piedra angular, que le da sentido a las instrucciones y que pone el límite entre instrucción y exclusión. En anteriores al juicio, el caso Brady versus Maryland, nos habla de la posibilidad de que el sospechado tenga una defensa eficaz. Y para esto, que la defensa sea eficaz, tiene que tener un tiempo razonable para prepararla, que le permitan acceder a toda la información, no a la información que el fiscal solamente pretende darle, y que la prueba que él intenta demostrar para acreditar su hipótesis, su historia del caso, sea admitida, es decir, a producir y preparar su defensa, producir la información y preparar su defensa. Los casos más importantes, ahí los ven, son Taylor, Bagley, Berger y Kemp. Es decir, esta idea de que la defensa tiene que trabajar con tiempo razonable, con la posibilidad de confrontar, controlar y contradecir, que a mi juicio son tres criterios distintos dentro del criterio de defensa, y la posibilidad de preparar su defensa, ofrecer su teoría. Es decir, trabajo con la idea de defensas activas y no meramente pasivas o de refutación. Sobre el descubrimiento fiscal y la necesidad de poner a disposición de la contraria la evidencia, el caso más importante a mi juicio es Brady, en donde la Corte dice, incluso manda a anular un juicio porque no se ha dado la evidencia ante el reclamo en segunda instancia, luego una condena, se dice, bueno, pero de contar con estos testigos, saber que la Fiscalía tenía estos testigos, hubiese preparado de otra manera el caso, hubiese admitido lo admitido. La Corte de Estados Unidos dice, debe tratarse de evidencias, no cualquier ocultamiento trae aparejado la nulidad, o lo que sería la nulidad de juicio, sino aquellas que sean sobre evidencias que sean materiales, exculpatorias, relevantes, que no estén disponibles para la defensa. Esto es muy importante. Hay muchos abogados que se creen que litigar es esperar que el fiscal prepare el caso y después tratar de atacar lo que el fiscal preparó. Reitero, a mi juicio, la defensa más eficaz es la defensa activa, aquella que presenta su propia tesis y su propia coartada. ¿Y por qué digo esto? Supongamos que haya 2 o 3 niños esperando que alguien les cuente un cuento y dicen va a haber una competencia de cuentos. Y uno dice, había una vez, y esa palabra mágica despierta ya en el jurado la esperanza de una historia linda para aprenderla, para hacerse cargo de esa historia.
linda me refiero en términos de coherencia y relato, y el otro cuando le toca el turno dice, bueno, había una vez, en realidad voy a atacar la historia que ha contado mi contrincante. Es decir, está estudiado psicológicamente incluso que los jueces, técnicos o jurados esperan con ansiedad el relato y la historia que se les va a contar, y que en los primeros minutos incluso van predisponiendo cierta idea sobre el resultado del juicio a partir de lo que van escuchando. Por eso la necesidad de tener un breve relato, aunque sea inicial, a mi juicio los alegatos de apertura es importante para la defensa para ver cuál es la posición, no meramente de atacar al contrario. Y por último, que esté bajo control o conocimiento de los acusadores, es decir, que la defensa no sea disponible, la evidencia no sea disponible para la defensa, pero aparte que esté bajo control o conocimiento del acusador. Si lo estaba de la defensa, su propia torpeza no lo puede alegar. En relación al descubrimiento de la defensa, muchos casos se han planteado casos donde dicen atenta contra el principio de nemo tenetur o contra la garantía nemo tenetur, que la defensa tenga que exponer su propia teoría del caso y sus propias pruebas o evidencia en la etapa preparatoria. La Corte de Estados Unidos, en Williams versus Florida, dijo que el juicio no es un juego de póker y que hay que mostrar las cartas en algún momento, y ese es el caso de la audiencia preparatoria. Y si no se expone la coartada y la teoría que se va a utilizar para traer esa prueba, supongamos que sea un caso que se plantee la inimputabilidad y la necesidad de una pericia, luego no permite que fuera planteado en una etapa posterior, es decir, en el juicio. Básicamente esas son anteriores al juicio. Durante el juicio, y esto lo vamos a ver en la clase del día sábado, pero me interesa repasarlo sucintamente, la defensa tiene que tener la posibilidad de ejercer su propia teoría, de presentar su propia teoría, de presentar pruebas confiables, pruebas que no sean ilícitas. Estos son los casos WIP o MAP. MAP es el que extiende la posibilidad de la prueba ilícita y la exclusión probatoria a todos los juicios, no solamente los federales en Estados Unidos, que sean relevantes, acreditadas y creíbles. Esta idea de que se cuente con un juicio o con una teoría de caso sólida o un caso sólido, y que haya un filtro diciendo hay un caso, puede ir a juicio, y ese caso se basa en evidencia que es confiable, que es relevante, que es acreditada y que es creíble. Y la defensa tuvo la oportunidad de trabajar con ella. En relación a las pruebas técnicas o científicas, que repito, lo vamos a ver el día sábado, la Corte de Estados Unidos, como la mayoría sabe, desarrolló en el año 1923 el primer test de criterios que eran los criterios Frey. En ese sentido, básicamente lo que se decía era la confiabilidad de la ciencia, si era aceptada o no en el mundo científico. Luego, con las técnicas Daubert o las reglas Daubert, se ciñe el campo a ciertos recaudos que allí los pueden ver: la importancia del conocimiento científico, los datos suficientes, la experiencia del conocimiento que sea confiable, la técnica confiable y controlable, los métodos deben estar publicados y admitidos por la comunidad científica, conocer la tasa de error, la capacitación del experto, la experiencia y los trabajos previos. Es decir, no solamente, como se hace habitualmente, intentar refutar el trabajo del testigo primero a partir de la idea de desprestigiar al testigo o de decir esta persona no sabe, no está capacitada, sino de que el trabajo que ha hecho tiene rigurosidad científica y que esa rigurosidad puede ser demostrable en el caso concreto a través del sometimiento de esa prueba a un test de control y refutación. Y cuando hablo control y refutación me refiero a la posibilidad de conocer intersubjetivamente, es decir, con el control externo, no solamente desde lo que dice el perito, sobre su método y los resultados obtenidos. Esto lo vamos a trabajar un poco mejor. Estas particularidades del caso Daubert fueron luego ampliadas en General Electric versus Joyner,
y en Cumbo Tire versus Carmichael. Estos casos están básicamente ampliando la regla, y este caso, que es de Dauber, que es de 1994, llevó a la modificación de la regla 702 de las reglas federales de evidencia, que trabaja sobre las cuestiones de admisibilidad de pruebas. Por otro lado, cuando se habla de las ruedas de reconocimiento, que es otro de los grandes problemas que presenta por lo menos los casos que ha trabajado el Proyecto Inocencia, junto con aquellos de la ortodoncia forense o odontología forense. El caso señero es Riggers. En este caso, muchas veces se dice o se trabaja con ciertos presupuestos de que el sujeto que reconoce a alguien en una investigación, en una rueda de reconocimiento, no pudo ver, las circunstancias del caso fueron tan rápidas o la agresión de tal magnitud que no ha podido percibir bien quién fue. Se trabaja con la capacidad sensorial y demás. Entonces la Corte de Estados Unidos desarrolló en este caso, que después lo amplía en una serie de casos como Hilbert, como Stolberg, como Simon, dice, bueno, tiene que comprobarse que el sujeto que reconoce ha tenido la posibilidad de ver al autor en el momento del hecho. ¿Cuál fue el grado de atención? ¿Cuál fue el grado de exactitud, la descripción previa que hace sobre el sospechoso que identificó? Esto no es la idea de someterlo a identificación sin hacer primero un riguroso examen del conocimiento que tenga del sujeto que va a reconocer. El nivel de certeza demostrado al ser confrontado con esta persona no es lo mismo que diga asertivamente es el número 3, que diga me parece que es el 1 o puede ser el 2. El tiempo que transcurrió desde el hecho al reconocimiento. Todos saben que la memoria es una construcción que se utiliza no solamente como un baúl de recuerdos, donde la persona evoca un recuerdo y lo trae, sino que es una construcción, y en esa construcción intervienen múltiples factores, como el olvido, como la posibilidad de autopreservación de la persona, y con ello la idea de arrinconar esos recuerdos y no traerlos. También la influencia del entrevistador, la influencia del tercero, la influencia de las noticias, los medios de comunicación. Hace un tiempo hubo una rueda de reconocimiento que se hizo en un caso público, en donde se planteaba, por ejemplo, quién eran los sujetos que no habían sido reconocidos, que serían sometidos a y que serían sometidos a rueda. O sea, el papel que juegan los medios de comunicación en todo esto. Entonces, la Corte de Estados Unidos desarrolló esta serie de criterios que, a mi juicio, por lo menos posicionan a esta práctica de investigación, que es por supuesto anterior al juicio, pero que determina quizás quién va a ser enjuiciado, le establece algunos criterios que la hacen un poco más confiable. Sobre el veredicto y en relación a los enunciados probatorios y sobre todo a las exclusiones de pruebas, la Corte de Estados Unidos ha trabajado en Griffin o Millet. Griffin es el caso donde aquel fiscal hace alusión a al silencio del acusado y solicita, o al menos tácitamente, pero solicita que se valore en contra de él. Entonces la Corte de Estados Unidos lo que dice es que se haga un nuevo juicio donde en términos generales no pueden extraerse conclusiones especulativas sobre las pruebas, ni lo que nosotros decimos muchas veces, estirar los resultados poniendo en el perito o en el testigo palabras que no dijo y con eso cambiar el sentido de su conclusión. Sobre privacidad e intimidad, que son los temas que más tocan a lo que es hoy las garantías constitucionales en el proceso y la posibilidad de excluir pruebas, los dos casos más interesantes a mi juicio son Riley y Carpenter. Riley es ese caso del sujeto que venía conduciendo su automóvil y la policía lo detiene por verificar su chapa patente que estaba vencida, luego su licencia, que no coincidía, su licencia vencida, luego ven que tiene un arma y finalmente cuando lo detienen, lo llevan a la estación de policía, ven que tiene un celular, en el celular miran y se lo dan a un técnico, el técnico ve que había afirmaciones que pertenecían a una pandilla, que esa pandilla había grabado cuando cometían ilícitos y estaban siendo buscados, y a partir de ese teléfono llegan a otros autores o cómplices. La Corte de Estados Unidos desarrolla esto que hablábamos hoy,
y trabaja por primera vez, a mi juicio bastante completo, la posibilidad de tomar un teléfono en un procedimiento y revisarlo sin orden judicial. Para la Corte de Estados Unidos dice que en este caso no había posibilidad de que el sospechoso ataque o ponga en peligro con ese elemento a los agentes, que estaba esposado y estaba fuera de toda posibilidad de atacarlos. Y por otra parte no había posibilidad de que un tercero o propio sospechoso dañe la evidencia y la elimine, con lo cual con una simple maniobra de apagar el teléfono, dice la Corte, o sacarle la batería, o ponerlo a disposición del experto que así lo haga, o ponerlo en un lugar resguardado, podría haber evitado abrir ese teléfono sin orden judicial. Es decir, la Corte de Estados Unidos pone un límite, que el límite está en secuestrarlo, pedir una orden, intervenirlo físicamente para ver sus datos. Esto hay mucho para hablar, no es lo mismo en términos de garantías constitucionales la intimidad que la privacidad, a mi juicio son criterios distintos. Todo acto privado pertenece a la esfera del desarrollo de la personalidad del sujeto y trabaja con criterios como los gustos, como las preferencias políticas, como los gustos para la elección de algún objeto de manera comercial, el desarrollo de la personalidad respecto, por ejemplo, a la música, al arte o lo que fuera, y la intimidad habla de el espacio reducido, incluso físico, que permite a una persona excluir de la observación o percepción de terceros. Por eso, a mi juicio, puede haber actividades privadas que se hagan en público y no íntimas que se hagan en público. Esta es una diferencia que la traigo a colación y la he trabajado bastante, sobre todo con los fallos de casi toda la Corte de Estados Unidos, España y Argentina, porque muchas veces se confunde como sinónimo estos criterios que, repito, y en mi opinión, a mi juicio, son diversos. El caso Carpenter, que es el otro gran caso de la Corte de Estados Unidos, habla sobre la expectativa de privacidad. Este sujeto que a partir de un análisis de miles de cruzamientos de datos de su teléfono, logran establecer dónde estaban, rastrear los movimientos físicos. Ustedes saben que el celular es más exacto que un GPS para demostrar dónde estamos a partir de la geolocalización de las antenas, pero también con el celular compramos, con el celular nos conectamos, charlamos, con el celular le damos like en el Facebook a alguna publicación, con el celular podrían hacer un identikit de nuestra vida, de nuestros gustos, de nuestras preferencias, de nuestros contactos, de nuestras preferencias políticas, amistades o lo que fuere, mucho más exacto de lo que nosotros nos conocemos. De este modo, el celular se ha transformado en una herramienta para conocer totalmente nuestra intimidad, saber nuestros gustos y nuestra vinculación con el mundo, y permiten también saber nuestros movimientos físicos, dónde estuvimos, incluso desde qué hora hasta qué hora nos levantamos o dormimos, porque a partir de la conexión saben el horario que no estuvimos conectados y se puede presumir que en ese horario estábamos durmiendo, por ejemplo, o estábamos en un gimnasio o estábamos en alguna actividad. Entonces, la Corte de Estados Unidos trabaja en un fallo mayoritario que es 5-4, en donde se excluye la posibilidad de que se intervenga el teléfono sin orden judicial, que es el caso Carpenter, y trabaja en el desarrollo de lo que es el rastreo del sujeto, la posibilidad de seguimiento, la posibilidad de acceder al teléfono sin orden judicial y la información que tiene el teléfono. Este fallo es para mí importantísimo porque también distingue todo lo que es la información que pueden tener terceros, es una de las cuestiones que se discute, la información que pueden tener las compañías de teléfono o terceros, de la información que el sujeto le confía a terceros, pero sigue siendo privada, sigue siendo el sujeto que adquiere el servicio. Porque una de las posturas es, esta información está en terceros, entonces puede ser utilizada, está guardada, digamos, en servidores de terceros. Entonces, la Corte de Estados Unidos, en el voto mayoritario, distingue esa cuestión. Es un fallo muy rico que se los recomiendo que lo revisen, y les repito que está trabajado bastante en modo pormenorizado, incluso por los votos de cada juez. Para hacer un repaso, y ya para ir finalizando el tiempo que me dieron, un repaso de los precedentes de Estados Unidos,
me he tomado el trabajo de desarrollar desde 1928 hasta la fecha los casos, a mi juicio, más importantes de la Corte de Estados Unidos que hablan de estos temas. Y tomo la Corte de Estados Unidos no porque sea digamos, un seguidor solamente de ese tribunal, sino porque nuestros tribunales en América Latina han tomado esos precedentes y los han aplicado muchas veces sin beneficio de inventario, como se aplican a veces los cursos de litigación o los cursos que se dan en general que no se respeta la idiosincrasia de cada país. Por eso celebro esta idea de que podamos conectarnos y charlar incluso de lo que nos pasa en cada una de nuestras latitudes de nuestra América. Entonces, la Corte de Estados Unidos, arriba está lo de España. España trabaja mucho con las expectativas razonables de privacidad, con los principios de proporcionalidad del Tribunal Constitucional, y hay un caso muy lindo que se lo recomiendo, que es Rueda contra España, una persona que deja su ordenador en un service, y ese service técnico que está revisándolo ve que hay pornografía infantil, y a partir de ahí se desarrolla un proceso que llega a la condena hasta el Tribunal Supremo Español, y luego el Tribunal Europeo de Derechos Humanos habla sobre la ilicitud de la obtención de la evidencia. Ese caso se llama Rueda, pero hay varios casos como López y demás también de España que son interesantísimos. De Estados Unidos, y volviendo a este desarrollo que les decía de 1928, ese primer caso, Oltead, básicamente entiende que pinchar un cableado de un teléfono de una casa que sin ingresar al domicilio no era invasión de domicilio, y con ello no había una vulneración de una garantía constitucional o de un derecho constitucional. En este caso, básicamente lo que la Corte confunde por la época y demás es el criterio de intimidad o privacidad como una protección física. Esta idea de que lo que está dentro de una casa se protege, de ahí para afuera no, y por supuesto la conversación que viajaba con la línea telefónica no parecía que pertenezca al mundo interior de esa propiedad. En Silverman se habla si colocar un micrófono en el lado exterior de la pared configuraba o no un registro ilegal. Katz ya habla de expectativa razonable de privacidad en las comunicaciones, y hace el gran salto diciendo que esto no protege a los lugares sino a las personas. Y con ello se empezó a transitar un camino de protección de las comunicaciones, de protección del pensamiento hablado o escrito, no solamente de lo que sucedía en el interior de la vivienda. Smith versus Maryland avaló el pen registre, que era la posibilidad de registrar los números de discado y con ello con quién se comunicaban las personas, donde decía que los ciudadanos no tienen una expectativa razonable sobre los números marcados. El Tribunal Europeo de Derechos Humanos, en fallos muy importantes, ha destacado la idea de la protección constitucional que merecen las comunicaciones desde su inicio hasta su fin y en todas las partes de la comunicación y los datos que de ella emanan. Por eso de este tema hay posturas encontradas, pero el Tribunal Europeo ha trabajado en 4 o 5 precedentes muy interesantes, Malones. El California Consideral Cirablo es la idea de si un helicóptero que es utilizado para sobrevolar una propiedad y ver hacia el interior. Lo mismo sucedió con un avión de carga que iba a una altura normal y con un dispositivo si se podía mirar el interior de una casa a ver si en el patio a ver si había, por ejemplo, un sembradío de drogas, si eso era ilegal o no. En principio se aceptó y se dice que básicamente todo mecanismo que permita al ser humano extender su sentido más allá de los que los tiene de modo artificial provocaría una intrusión ilegal cuando se entromete en el domicilio o en aquello que el ciudadano ha querido dejar a los terceros afuera. No es lo mismo que alguien deje la ventana abierta y hable fuerte y se escuche, que se le coloque una camioneta afuera con un dispositivo para escuchar lo que se habla adentro. Lo mismo no es igual que
alguien está haciendo una actividad en su casa y deje la ventana abierta, que se coloque un dispositivo desde afuera para ver la actividad que se hace a través de lo que serían las ondas que emana el calor del cuerpo, como sí ha pasado en el caso NOTS, Estados Unidos versus NOTS de 1983, en donde se utilizó la luz ultravioleta para detectar las radiaciones térmicas, sobre todo en el cultivo de drogas adentro o de plantas cultivadas de drogas adentro de una propiedad. Caso Jones, el seguimiento con GPS, la posibilidad o no de seguir a un auto. La Corte dijo que seguirlo por un tiempo demasiado largo, sobre todo esos autos que tienen seguimiento de GPS antirrobo, o colocándole un GPS, un dispositivo. La Corte decía que si se lo sigue o se lo siguió en las calles públicas, no habría problema, porque es un... Lo mismo sucedería. Tan horrible, ¿sí ve cómo es? Hay alguien que está hablando y creo que se van a confundir el resto. Entonces, colocar un dispositivo de esa naturaleza podría, cuando es durante mucho tiempo o no es en caminos públicos, podría ser considerado contrario a la privacidad. Bien, básicamente en este trabajo que les he propuesto analizar, he tratado 55 casos de posibles exclusiones probatorias a partir de violación de lo que son algunas garantías constitucionales, y he desarrollado estos casos conflictivos que aquí les dejo para que cada uno tenga su opinión. Por supuesto la respeto. Cuando se hace un allanamiento a una propiedad, ese allanamiento incluye la posibilidad de secuestrar un ordenador personal y revisarlo adentro, o eso necesitaría otra orden judicial. ¿Con una misma alcanza? Esa es una de las preguntas que está respondida incluso con fallos y demás. Para algunos es necesaria otra orden, para otros no. El secuestro de todas las computadoras, van a una oficina y hay 30 computadoras, las secuestran a todos. ¿Es posible, es razonable esa extensión de la orden judicial? ¿O sería interesante hacer una copia, llevarse lo que se necesitan, o buscar lo que se necesitan, aunque demoren un tiempo? Sobre todo cuando se llevan a veces las computadoras de trabajo y tardan 7, 8, 10 meses en hacer el trabajo pericial. El acceso al celular secuestrado en el operativo, esto que vimos recién en Carpet y Riddle, ¿es posible? ¿Cuándo es posible acceder a ese celular? Tiene que haber un caso de emergencia, un caso de terrorismo, un caso de secuestro extorsivo. ¿Será posible incluso ingresar haciéndose pasar por el policía y hablar con esta persona como si fuera el cómplice? Utilizar la geolocalización del celular cuando no se utiliza el celular en sí, sino el dispositivo de IP que tiene. El registro remoto de un ordenador, ¿es posible librar un allanamiento y vía internet ingresar a una computadora y registrarla? ¿Qué conflictos trae esto con la posibilidad de un allanamiento concreto en un momento concreto, que sería un registro físico, a uno virtual donde todo el tiempo van agregándose datos, comunicaciones y demás, con lo cual no sería el momento en que se hizo el allanamiento, sino que sería una orden abierta, extendida en el tiempo? Pero eso no es el único problema. Dentro de los datos que puede tener un ordenador están las agendas, están las fotos, los videos, está la vida de esa persona en relación, pero también están las comunicaciones pasadas, los mails que recibió, los que mandó, por ejemplo, tienen un tratamiento distinto a los que vienen en el futuro, porque serían interferencia o interceptación de correspondencia presente y no pasada. Estos son todos problemas que tenemos que ir trabajando y tenemos que ir viendo, porque la regla es la comunicación, es la vida virtual, y la excepción es la intimidad. Incluso la gente se desespera por publicar su vida más que por cuidar o preservar su intimidad. Va a un lugar y en vez de observar la montaña, saca la foto y después mira en su casa cómo era la montaña a partir de la foto que sacó. Esto está estudiado incluso en el efecto que genera la virtualidad. ¿Cómo hago para buscar algo en la nube si es un domicilio
nacional o extranjero, si tengo que emitir una orden hacia ese país donde está situada la nube. Saben que la mayoría de los refrigeradores que contienen la información que está subida a la nube están en los lugares más cercanos al Polo Norte, por una cuestión de refrigeración, como son motores que consumen y generan mucho calor para evitar gastar energía y con ello dinero en enfriarlo, los ponen en lugares que son habitualmente fríos por naturaleza. Por lo cual, la mayoría de toda la información que tenemos nosotros puede estar en algún lugar cercano al Polo Norte y no en nuestro país de origen, lo que generaría un problema de competencia. El espionaje informático, el ciberpatrullaje, la posibilidad de que haya un mecanismo de motores de búsqueda constante que revisen todo lo que hacemos en la red y a partir de eso genere alertas. El ir de pesca con el ciberpatrullaje se puede, es como el patrullaje físico que hace un agente de policía. La grabación de un soborno por funcionario particular o público, el agente provocador informático, esta idea de que haya un agente provocador, un agente encubierto, o el delator, el caso López de Estados Unidos, por ejemplo, y la posibilidad de que ese delator o provocador ponga en evidencia conductas ilegales de ciudadanos que la expresan a través de sus redes sociales y que eso luego sea utilizado en su contra. Estos son los desafíos que nosotros porque he desarrollado al menos una muy breve parte de lo que he trabajado en cada caso particular. Me parece que tenemos que entender que el mundo virtual ha superado, y más con esta actualidad sanitaria, ha superado a la vida de conexiones físicas en el exterior, y los problemas o los grandes problemas se dan a partir de la exposición de los seres humanos y esa exposición o necesidad de exposición que antes no se tenía. Esta es una foto, una imagen de la novela de Orwell, Gran Hermano, porque representa incluso el último caso, uno de los últimos casos de mucho interés del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, que es Big Brother versus UK, en donde se plantea si ese cable que genera la comunicación de Internet y demás entre el continente y la Gran Bretaña y el continente americano, que tiene como motores de búsqueda ciertas comunicaciones generales, la necesidad de espiar o de controlar el tráfico, a ver qué es lo que se manda, qué es lo que se envía y demás, y la presentación que hace Snowden y este grupo de gente diciendo que esa búsqueda sin motivo razonable, sin una orden judicial, sin una causa probable, generaba afectación a sus garantías constitucionales. El Tribunal Europeo de Derechos Humanos, en vez de trabajar en todas estas líneas, lo que dice es no hay una afectación porque, muy resumidamente se lo digo por el tiempo, porque no está dedicado a una persona concreta y con ello no puede haber una orden judicial y tampoco se le puede avisar a esa persona que ha sido espiada como se pedía, sino lo que hace una recomendación general diciendo, bueno, hay que tener un protocolo, sobre todo de lo que se hace y se va a hacer luego con esa información, y los negocios que todos saben que se generan a partir de la información que nosotros todo el tiempo estamos proporcionándole a los servidores a partir de lo que compramos, vendemos y demás. En el caso de esa chica, el otro día lo mencionaba, que su familia se entera que estaba embarazada por las compras que hizo en el supermercado, y cuando el supermercado por un dispositivo automático tiene, a partir de las cuestiones que compró, seguramente las par del bebé y demás, le manda unas felicitaciones y una promoción porque suponía el mercado que estaba embarazada. Es decir, básicamente trabajar en estas cuestiones me parece que es importante, en donde la intimidad, repito, y la privacidad son la excepción y la regla en la exposición incluso voluntaria de cada ser humano. Les agradezco mucho por el tiempo. En la próxima clase vamos a trabajar lo que es prueba científica y voy a desarrollar un poco más algunos de los aspectos de los criterios de prueba científica que acá he tratado. Muchas gracias. Les dejo los blogs que tienen algunos de los artículos que he hablado y de acceso, por supuesto, libre. Gracias.